La sangrienta historia de Rusia y Ucrania. Los tres Ragnarok. Aunque actualmente los medios de comunicación hablan de los enfrentamientos entre Ucrania y Rusia, durante el periodo soviético que la guerra actual parece haber reavivado, lo cierto es que el conflicto entre estas dos naciones ha sido el pilar fundacional sobre el que se han construido sus respectivas identidades nacionales. Hace ya más de 1200 años, los antiguos rusos sometieron por primera vez a los ucranianos, convirtiéndolos en sus vasallos. Fue gracias a este trágico encuentro entre estos dos pueblos que los rusos se vieron a sí mismos por primera vez como los grandes unificadores de todos los pueblos eslavos, una idea que ha sido sostenida por príncipes, zares, dictadores y presidentes durante siglos, bajo la creencia de que el mundo siempre será un lugar mejor bajo el gobierno ruso. Mientras que los ucranianos y el resto de sus vecinos eslavos se veían a sí mismos como parte de una eterna resistencia, generando un ciclo de conquista, resistencia, liberación y reconquista, que nunca se concreta en una paz verdadera. Es por ello que hoy les contaremos cómo se inició el eterno conflicto entre rusos y ucranianos. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Los primeros ucranianos. Al igual que ocurre con muchos pueblos, existen diversas teorías sobre el origen de los primeros ucranianos. De acuerdo con el investigador francés Michel Kaczynski, la primera cultura que dio lugar a los ucranianos y a otros pueblos eslavos fue la cultura arqueológica de Kiev, llamada así por el sitio donde se encontraron los yacimientos arqueológicos. La cultura de Kiev se desarrolló entre los siglos III y V después de Cristo y estaba caracterizada por la construcción de viviendas semisubterráneas, por tener pequeños asentamientos de menos de 100 personas y por practicar la pesca y la ganadería. En algún momento entre el siglo V y VI después de Cristo, dicha cultura se dividió, dando lugar a los pueblos esklavenoi y antes, denominados así por los romanos, en el siglo VI después de Cristo. Hacia finales de ese mismo siglo, los esklavenoi se dividieron nuevamente en varios grupos que se establecieron en los Balcanes, en áreas bajo el dominio del Imperio Bizantino. Kiev y el Ragnarok. De acuerdo con la mitología nórdica, el Ragnarok es un cataclismo producto de un combate eterno entre dos familias de dioses, los Vanes y Ashes, y dos razas de gigantes, los Jotuns, o gigantes de la montaña, y los Muspel, o gigantes del fuego, que luchan por el control del mundo. Cada facción representa algo distinto. 1. Los Vanes representan la prosperidad de la tierra. 2. Los Ashes representan la gloria guerrera. 3. Los Jotuns, o gigantes de la montaña, representan el cambio y la rebeldía. 4. Mientras que los Muspel, o gigantes del fuego, representan la devastación. A diferencia de la visión cristiana, todos los bandos tienen sus defectos. Los dioses piden sacrificios. Los Jotuns son impulsivos y autodestructivos, mientras que los Muspel son profundamente destructivos. El Ragnarok es un fenómeno cíclico. Cada acto de violencia provoca más violencia, que lleva a una conflagración de fuego y cenizas que termina con los sueños de grandeza de todos los bandos, cuyos sobrevivientes tienen que reconstruir el mundo y prepararse para una guerra mucho peor. Hablamos de esta leyenda porque luego del siglo VIII después de Cristo, la región de Kiev se transformó en un territorio de continuos Ragnaroks, en los que tanto pueblos como ciudades eran construidos, destruidos y reconstruidos por sus habitantes tras una serie de cruentas guerras con sus vecinos. La dominación varega, siglos VIII a X. La historia de la construcción de los estados de Ucrania y Rusia comenzó en el siglo VIII con la conquista de los jázaros, un pueblo de origen turco-judío cuyo imperio abarcó lo que actualmente es el sur de Rusia, Kazajistán occidental, el este de Ucrania, Crimea y una parte importante del Cáucaso, Dagestán, Azerbaiyán, Georgia, entre otros. Dicho imperio tuvo como principal aliado al bizantino, con quien luchó para evitar que el imperio sasánida y que los califatos árabes se hicieran con el control de Europa oriental, impidiendo así invasiones árabes como las que sufrieron los reinos ibéricos un siglo antes. Pese a que derrotaron a los árabes en varias oportunidades, los jázaros acabarían perdiendo su control sobre los territorios eslavos en el siglo IX, con la llegada de los varegos, un grupo de vikingos suecos mezclados con los pueblos eslavos que se estableció en Ucrania, Rusia y Bielorrusia.
Dicho pueblo fueron los antepasados de los rusos e iniciaron su llegada con la conquista de las ciudades Novgorod, Belozero e Izborsk por el príncipe legendario Rurik y sus hermanos Sineus y Trubor. Tras la muerte de Rurik, Oleg, uno de los principales generales, decidió conquistar la ciudad de Kiev y hacerse con el control de las ciudades gobernadas por los aliados de Rurik, iniciando el dominio de Rusia sobre el territorio ucraniano en algunas versiones. Mientras que en otros relatos, Oleg decide fortalecer su dominio creando la propia ciudad de Kiev. No se sabe cuál de las dos versiones es cierta, si Kiev era una creación de los rusos o si ya existía dicha ciudad antes de su llegada, ya que casi no hay documentos de esa época. Lo que sí se sabe con certeza es que en los gobiernos de los príncipes subsiguientes, los varegos introducirían el cristianismo ortodoxo, el bautismo, el tráfico de esclavos entre Escandinavia y el Imperio bizantino, el vasallaje y el culto a la nobleza reivindicado por la Iglesia. El Principado Galicia-Volinia, el primer protoestado ucraniano. Una de las consecuencias de la dominación varega sobre los ucranianos fue que ellos adoptaron su sistema de gobierno. La dinastía rúrica creó el Principado de Volinia, situado en la actual Ucrania, en el 987, en la región del mismo nombre, y el Principado de Galicia, también llamado Principado de Halich, gobernado por el príncipe Ior Vasíkovich, en el año 1124 después de Cristo. Tras la muerte de Vladimir II Yaroslavich, el último príncipe de Galicia, en 1198 y 1199, el príncipe Román el Grande de Volinia se hizo con el control de Galicia, uniendo ambos territorios en un estado. No conforme con ello, Román el Grande capturó Kiev en el año 1204 después de Cristo. Luego desarrolló relaciones diplomáticas con el Imperio bizantino, salió con Polonia y firmó un tratado de paz con Hungría, con quien tenía conflictos desde hacía años. Todo parecía ir bien para los ucranianos, salvo que, tras la muerte de Román, fueron invadidos por los húngaros y polacos en el año 1221, quienes serían expulsados por Daniel de Galicia, el hijo de Román, en la batalla de Yaroslav, tras reunificar todos los territorios conquistados por su padre. En 1245, el Papa Inocencio IV permitió a Daniel ser coronado rey, siendo el único miembro de los ruríquidas en ser coronado con el título de Rex Rusiae, transformando al Principado de Galicia-Volinia en uno de los más poderosos estados de Europa Central. La invasión mongola, el primer Ragnarok ruso-ucraniano, siglos XIII y XIV. Posteriormente, tras un siglo de expansionismo militar, los varegos pasan a denominarse rusos, y las diversas ciudades-estado gobernadas por ellos se ven envueltas en varias guerras durante 200 años. Dichas divisiones internas provocarían que cuando llegaran los mongoles a la Rus de Kiev a comienzos del siglo XIII, ni los rusos ni los ucranianos pudiesen enfrentarse eficazmente a las fuerzas de Batú Khan II, quien incendió Kiev y provocó la muerte de 500.000 personas. A estas primeras invasiones le seguirían 200 años de servidumbre, esclavitud, hambrunas y asesinatos en masa por parte de los mongoles y sus principales aliados, los tártaros. Algunos historiadores afirman que el yugo tuvo una influencia destructiva en el sistema de leyes no escritas que regulaban la vida diaria de la sociedad, introduciendo la pena de muerte, el encarcelamiento a largo plazo y las torturas, algo que no había existido en Kiev antes de que los mongoles invadieran el país. También generó un retraso en la introducción de reformas sociales, políticas y económicas importantes e innovaciones científicas en comparación con Europa occidental. Si seguimos el paralelismo entre el mito del Ragnarok y la historia de Ucrania, los jázaros serían los Vanir, los varegos serían los Ashes, los ucranianos serían los Jotuns, y los mongoles y los tártaros serían los Muspel, que dan cierre al conflicto, provocando más muerte y destrucción que los otros bandos. El surgimiento de los rutenos. Después de la desaparición de la dinastía ruríquida, Volinia pasó a manos del príncipe lituano Louis Bartas, mientras que los boyardos tomaron el control de Galicia. Posteriormente, en el año 1349, el rey Casimiro III de Polonia capturó y anexionó Galicia a su territorio, provocando que Galicia-Volinia dejara de existir como estado independiente. Tiempo después, Kiev cayó en poder del Gran Ducado de Lituania, después de vencer a sus rivales en la batalla del río Irpin. Todo parecía indicar que las ambiciones de los lituanos y los polacos llevarían a que se enfrentaran entre ellos por el control de los territorios rusos y ucranianos. No obstante, en 1386, y contra todo pronóstico, surgió una unión dinástica entre Polonia y Lituania, conocida como la República de las Dos Naciones o Mancomunidad de las Dos Naciones. La Mancomunidad de las Dos Naciones estableció el primer sistema político que limitaba el poder del monarca por las leyes, y la Cámara Legislativa, Sejm, controlada por la nobleza de Polonia.
Este sistema precedió la monarquía constitucional y la federación democrática. También fue en este periodo cuando se comenzaron a utilizar los términos Rutenia y rutenos, variantes latinas del vocablo rus, para designar a la tierra y al pueblo de Ucrania, respectivamente. Esto fue un hecho importante porque hasta la fecha los ucranianos solían ser confundidos con los rusos, pese a que tenían lenguas y orígenes diferentes. En su apogeo, la mancomunidad llegó a tener 1.036.000 kilómetros cuadrados y múltiples grupos étnicos y una población de aproximadamente 11 millones de habitantes. Sin embargo, dicha mancomunidad se enfrentaría a los rusos, quienes querían recuperar los territorios perdidos. El surgimiento del zarato, siglos XV y XVI. El control de los mongoles sobre el territorio eslavo comenzó a resquebrajarse en los siglos XV y XVI, con la llegada de los dos Ivanes, Iván III e Iván IV de Rusia. Iván III fue el primer príncipe ruso de origen moscovita en denominarse a sí mismo como zar, un término ruso que equivale a emperador, y fue uno de los líderes que inició el proceso de unificación del Estado ruso. Durante su reinado, Iván III se hizo con el control de Novgorod, así como de varias ciudades-estado eslavas. También se enfrentó al Khan Ahmed, líder de los tártaros en la región, e inició una guerra contra él en 1480, hasta que finalmente lograron hacer que el líder tártaro se retirase. Para evitar un nuevo contraataque, Iván III hizo una alianza con el Khan Ivak de la Horda Nogai para que atacara al Khan Ahmed, acabando con el líder de la Horda Dorada y reduciendo el dominio de los tártaros en una buena parte de la región. 7 años después, Iván redujo a la condición de estado vasallo el Kanato de Kazán, una de las ramas de la Horda. Tras morir el 27 de octubre de 1505, a los 65 años de edad, el primer zar dejó pendiente a sus descendientes la eliminación completa del control mongol en la región. Esta tarea sería retomada por su nieto Iván IV, quien conquistaría el Kanato de Kazán en el año 1552, la ciudad de Astracán en 1556 y varias poblaciones del Volga, acabando con el dominio de los mongoles y tártaros en la región. Sería con Iván IV, también llamado Iván el Terrible, con el que se constituiría legalmente el zarato y se iniciaría la primera dinastía zarista. Los tumultos, el segundo Ragnarok, siglo XVII. A diferencia de la primera gran crisis provocada por los mongoles en el siglo XIII, la segunda crisis que sufrirían los rusos y los ucranianos fue un sangriento juego de tronos desencadenado por ellos mismos, que pasó por al menos 5 etapas. Primera, la extinción de la dinastía rúrica luego de gobernar durante 700 años. Segunda, la guerra de los falsos zares. Tercera, el alzamiento de los Romanov. Cuarta, la rebelión de los cosacos. Y quinta, la inundación. Luego de la muerte de Iván el Terrible en 1584, este dejó el control de Rusia en manos de su hijo Teodoro, un zar que era considerado un fanático religioso incapaz de gobernar. Esta situación llevó a que su suegro, Boris Godunov, asumiera el control de Rusia como regente, mientras lidiaba con las ambiciones de los nobles que deseaban derrocarlo a él y a Teodoro. La gran oportunidad para intentar derrocarlo se presentaría luego de que Dmitri, el hermano menor de Teodoro, se cortase el cuello accidentalmente mientras tenía un ataque de epilepsia. Dicha muerte hizo que sus enemigos acusaran a Godunov de asesinato, algo que no era cierto. Al morir Teodoro, tiempo después, Godunov decide crear Zemsky Sobor, es decir, una asamblea popular para que lo designaran como el nuevo zar. En este cargo se enfrentó a una fuerte hambruna entre los años de 1601 y 1603, sumado a un fuerte invierno que provocaría una alta mortandad en la región. Esta situación fue aprovechada por la mancomunidad de las dos naciones, quienes corrieron el rumor de que Dmitri estaba con vida y que Godunov era un impostor. Tras una exitosa campaña de desinformación, el ejército de la mancomunidad, unido a la nobleza local que se oponía a Godunov, logró que el zar tuviese un colapso y muriese el 23 de abril de 1605. La guerra de los falsos zares. A los pocos meses de asumir el poder, Fiódor, el hijo de Godunov, se vio obligado a abdicar y ceder el trono al falso Dmitri el 20 de junio de 1605, quien lo mandó a ejecutar junto con su madre poco después. Sin embargo, su victoria sería efímera, ya que Vasily Shuisky, un noble local, ordenó su asesinato para hacerse con el trono, provocando la muerte de al menos 2.000 polacos que estaban aliados con el falso Dmitri. Tras este percance, la mancomunidad decidió repetir su treta e inició una nueva campaña de rumores, diciendo que el verdadero Dmitri estaba con vida, colocando a un nuevo impostor, ganándose el apoyo y la protección de líderes polacos y lituanos.
Dimitri II, el Falso, acabó creando una corte paralela en la ciudad de Tushino, cerca de Moscú, donde había concebido con Marina Niches a su heredero. Para evitar que se repitiera la historia Godunov, el zar Shuisky firmó una alianza con Suecia para hacer frente a la mancomunidad y al impostor que trataba de quitarle el trono. Una alianza que no le sería de gran ayuda, ya que sus fuerzas fueron derrotadas en la batalla de Klushino. Él fue encarcelado en Polonia y acabó muerto el 12 de septiembre de 1612. No conforme con ello, el falso Dimitri II también sería asesinado por el comandante polaco Stanislaw Solskiewski, quien decidió apoyar al príncipe Vladislao, el hijo del rey de la mancomunidad Sigismundo III Vasa, para que asumiera el trono, siempre que respetase la fe ortodoxa y garantizara ciertos privilegios a sus aliados, algo a lo que no accedió y que llevó a que se fraguara una conspiración de los suecos para derrocarlo. El alzamiento de los Romanov. El punto más álgido del conflicto llegaría entre el 17 y el 19 de marzo de 1611, cuando un grupo de polacos y de mercenarios alemanes masacraron a 7.000 moscovitas e incendiaron la ciudad para suprimir los disturbios. El resto de Rusia no se encontraba mejor. El 22 de septiembre de 1612, las fuerzas de la mancomunidad exterminaron a la población y a los clérigos de la ciudad de Volgoda. Tras tantos conflictos por el trono de Rusia, Kuzma Minin, un carnicero que precedía el cuerpo de voluntarios de la ciudad de Nizhny Novgorod, acabó creando un ejército de voluntarios para dar fin a los tumultos. Dicho ejército fue dirigido por el príncipe Dmitri Pocharsky, quien expulsó de Moscú a las fuerzas polaco-lituanas el 1 de noviembre de 1612. Tras la retirada de sus enemigos, el Zemski Sobor decidió, por unanimidad, nombrar como zar a Miguel Romanov el 21 de febrero de 1613, tras descartar a otros candidatos, entre los que estaban los príncipes de Suecia y Polonia. La elección se debió en parte a su lejana relación de parentesco con su tía abuela, la zarina Anastasia, una de las esposas de Iván el Terrible. La elección de Miguel se realizó en su ausencia, ya que se desconocía su paradero. No fue hasta el 24 de marzo cuando los delegados del consejo encontraron al joven zar y a su madre Segnia en el monasterio Ipatiev, cerca de Kostroma. Su madre se opuso a la elección, alegando que su hijo de 16 años era demasiado joven para asumir tal responsabilidad en tiempos tan difíciles, algo que era entendible ya que habían muerto 5 zares en menos de 20 años, y ella no deseaba que le ocurriera lo mismo a su hijo. Los boyardos desesperados afirmaron que, si éste no accedía, le harían responsable ante Dios de la destrucción de Rusia. Esto hizo que Miguel aceptara finalmente el trono y que fuese coronado el 22 de julio de 1613 en la Catedral de la Dormición del Kremlin de Moscú, dando así comienzo a la dinastía de los Romanov. La rebelión de los cosacos. Mientras los Romanov trataban de devolver la estabilidad de Rusia, los cosacos, un grupo tribal de Ucrania, iniciaron una serie de incursiones a los diferentes territorios de Rusia, aprovechando el caos de la guerra. Estos ataques serían detenidos temporalmente por las fuerzas de los Romanov, pero acabarían intensificándose nuevamente dentro de la propia mancomunidad lituano-polaca, originando una serie de guerras que serían conocidas como la Inundación. El primer conflicto de la Inundación pasaría a ser conocido como el levantamiento de Hemstinsky, una insurrección que tuvo lugar en los territorios de la actual Ucrania, comandada por Bogdan Hemstinsky, el líder de los cosacos de Zaporozhia, quien se había aliado a los tártaros de Crimea, la Iglesia Ortodoxa, así como con los campesinos locales ucranianos, algunos burgueses y una parte de la nobleza, con el objetivo último de la creación de un estado cosaco autónomo. Tras una serie de sangrientas batallas entre 1648 y 1654, la desorganizada milicia de la mancomunidad polaco-lituana fue derrotada. La rebelión consiguió el fin de la influencia de la mancomunidad sobre las tierras cosacas. La Inundación. El segundo de esos conflictos fue la alianza entre rusos y cosacos, formada por el zar Alejo I de Rusia y Bogdan Hemstinsky, quien consiguió la ayuda de ellos, a cambio de reconocer su autoridad del zarato ruso, que compró armas en Holanda, los principados alemanes y Suecia para prepararse para la guerra contra la mancomunidad. Esta guerra, iniciada en 1654, se convirtió en una de las mayores pesadillas para la mancomunidad, ya que los suecos aprovecharon el conflicto para iniciar otra guerra contra ellos, lo que obligó a la mancomunidad a luchar en 2 frentes enemigos simultáneamente. Tras 5 años de desgaste luchando contra los suecos y 8 luchando contra los rusos, la mancomunidad acabó cediendo muchos de sus territorios en las tierras del este del río Dnieper a los rusos y a la oleada de conquistadores que le siguieron en las siguientes décadas.
Finalmente, en 1795, la mancomunidad polaco-lituana desaparece del mapa europeo tras dividir sus territorios entre el Imperio ruso, el Reino de Prusia y el Imperio austriaco. El fin de los zares, el tercer Ragnarok, siglo XX. Tras 6 siglos de estabilidad bajo el control de la familia Romanov, la historia rusa y ucraniana va a cambiar para siempre tras 4 eventos decisivos. Primero, la Primera Guerra Mundial. Segundo, la Revolución Bolchevique. 3. El surgimiento de la Unión Soviética. Y cuarto, el ascenso del nazismo alemán. Las enormes pérdidas que ocasionaron la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial, aunadas a las condiciones de pobreza y miseria en las que estaba el Estado ruso durante el gobierno de Nicolás Romanov, contribuyeron a que el pueblo ruso apoyase la Revolución Roja, promovida por Vladimir Lenin, Joseph Stalin y León Trotsky a comienzos del siglo XX. No obstante, pocos saben que este conflicto fue visto como una gran oportunidad para Ucrania para independizarse del poderío ruso, mientras se fraguaba la guerra civil entre el Ejército Blanco de los zaristas y el Ejército Rojo de los revolucionarios, que tuvo lugar entre 1917 y 1922. Este movimiento separatista hizo que la población ucraniana que estaba bajo el control ruso se declarara independiente, llamándose a sí misma la República Popular Ucraniana, mientras que la población ucraniana que se encontraba bajo el control de la República de Polonia se denominara a sí misma como la República Popular de Ucrania Occidental. Ante esta situación, Stalin logró convencer a los separatistas ucranianos, bajo el control ruso, de formar parte del gobierno soviético como un estado vasallo, mientras que la República de Ucrania Occidental fue conquistada por el ejército ruso en una invasión a Polonia que tuvo lugar al final de la Segunda Guerra Mundial. En lo que se refiere a los nazis, estos intentaron hacerse con el control de Polonia y Ucrania Occidental en 1939, llegando a ser repelidos por el ejército ruso, polaco y ucraniano. Posteriormente, Crimea fue transferida por Moscú a la República de Ucrania dentro de la URSS en la década de 1950. La Unión Soviética mantendría el control de Ucrania hasta el 24 de agosto de 1991, cuando comenzó el proceso de independencia de los estados soviéticos. Tras establecer a Kiev su capital definitiva, Ucrania inició un proceso de modernización de su estado con el apoyo de empresarios locales y extranjeros en las 2 siguientes décadas. Son los rusos y los ucranianos 2 caras del mismo pueblo. De acuerdo con la visión de los príncipes, zares, dictadores y presidentes rusos que han gobernado tanto Rusia como Ucrania, ambos pueblos son los mismos, con algunas variantes menores. El hecho de que ambos aparezcan en el registro histórico mundial casi al mismo tiempo, el que tengan la misma ciudad madre como parte de su historia, el que hayan combatido a numerosos enemigos dispuestos a destruirlos a lo largo de un milenio, puede darnos la visión de que, más allá de que ambos tienen distintas lenguas, ambos pueblos podrían ser en esencia un mismo pueblo. No obstante, hay algo que diferencia a rusos y ucranianos, y es que ambos estados han tenido diferentes tipos de liderazgos. Los rusos siempre han sido históricamente guiados por líderes autoritarios, mientras que los ucranianos han conocido bajo los distintos conquistadores variadas formas de gobierno, tales como el autoritarismo, la monarquía democrática, el imperialismo, la democracia representativa, entre otras. Los ucranianos se definen a sí mismos como sobrevivientes. Su propio himno dice, «Todavía no hemos muerto». Sus discursos no se centran en la gloria por la patria, sino en su deseo de sobrevivir a las fuerzas que los tratan de doblegar. Mientras Rusia se ve a sí misma como la salvadora, y no lo es. Ucrania se ve a sí misma como un pueblo libre, que no busca salvar a nadie más que a sí misma de la tiranía de otros, y esa es la mayor diferencia entre ambos estados. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre la sangrienta historia de Rusia y Ucrania. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.